Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Nos reportamos desde Huacas, provincia de Guanacaste, al norte de Costa Rica. Seguimos estando muy cerca de Tamarindo. Acá está Facu revisando a Tutuca, el auto con el que viajamos ya hace un año de Argentina y con destino final a Alaska. La idea de hoy es recorrer las playas más lindas del norte de Costa Rica. Lo que hicimos nosotros fue una encuesta donde mayoritariamente ticos, gente de acá, nos fue dejando sus recomendaciones, y también en otros videos que hicimos de playas del Caribe, muchos nos dijeron no se pierdan determinadas playas del norte de Costa Rica, así que quédense ahí que las vamos a ir a recorrer con ustedes. Algunas de las playas que nos han recomendado tuvimos que cambiar de departamento. Ya estamos en el departamento de Liberia y si les podemos dar una pista es que estas playas están en un golfo. Bueno, parece ser que el GPS nos tiró como en un country, no sabemos por dónde es que estamos entrando. Creemos que esta es la entrada normal, ¿o no? Porque parece que sí. El GPS nos manda por acá. Allá se ve el mar. Allá hay como una entrada de un country, entonces no sabemos. El GPS nos marca que es derecho, pero se ve claramente que hay como una entrada a un hotel o un barrio privado, así que no sé cómo vamos a hacer para entrar. Hola, buenas. Buenas. Una consulta, yo quería venir a Playa Nacascolo y GPS me trajo por acá. En ese caso tendrían que regresarse. Bueno, al parecer, gente, es como privado el lugar, pero a la vez se puede entrar, porque lo que nos habían comentado, que todas las playas son públicas acá en Costa Rica. Lo que hay que hacer es dejar el auto en un estacionamiento y hay un colectivo que hace todo un recorrido que va al primer hotel y después al segundo hotel que da a las otras dos playas. Y vamos a hacer eso porque es la única opción que hay. Todo muy top acá, nos van a llevar en colectivo, dicen. Acá dejamos el auto estacionado, gente. Bueno, me tuve que poner mi sombrerito porque el sol está tremendo. Y lo que queríamos comentarles era que acá donde están estas playas que vamos a ir a visitar hoy, se llama lo que es el Golfo del Papagayo. Pero lo que se llama Península de Papagayo es a todo el complejo privado que mantiene estas playas. Digamos, las playas son públicas, pero uno no puede acceder con el auto hasta este lugar. La empresa privada pone unos colectivos que están allá atrás, que ahí se los vamos a mostrar, a disposición de la gente. Y te ofrece un parqueo de autos acá, totalmente gratuito. Esto es todo el servicio de la organización que maneja acá el parque, la península. Y está muy bueno, la verdad que me gustó. Miren, acá nos estamos por tomar el colectivo ahora en un ratito que pasa cada 15 minutos. Y acá te dejan un total de cuántos escalones tiene cada playa. Nosotros no sabíamos que había que bajar tantos escalones para las playas más famosas. Vamos a ver a cuál de todas podemos ir. Por ejemplo, la que más tiene son 728 escalones, que es la playa Viradora. Así que hay que caminar. Ya ahora nos vamos tomando la buceta, como le dicen acá. Vamos buscando lugarcito. Cualquiera, total hay un montón. Hemos llegado, gente. Miren, acá llegamos a la otra parada. Miren, y era cierto, acá tenemos los baños. Bueno, acá está el de hombres, el de mujeres por allá. Acá vamos a tener que venir a tomar para ir a la siguiente playa. Lo bueno es que ahí también tenemos duchas. Empezamos ahora a hacer el sendero para la playa Nacascolo. Lo que me llama la atención a mí es que todo esto es gratis. Nos tomamos el colectivo, todo este sendero, hay baño, hay ducha, todo gratis. La verdad que es un lujo. Sí, es una forma de preservación de esta área, ¿no? Claro, sí, es una buena manera, pero a la vez creo que podrían cobrar, no sé, $1 por persona, algo, no sé. Esta se podría decir que es una de las playas más familiares porque es una de las que más fácil acceso tiene. ¿Ven? Hace un minuto nos bajamos y miren, ya llegamos a la playa. Es una de las más familiares, acá se viene a hacer mucho picnic. Está muy linda, ya estamos viendo, el agua se ve espectacular. Miren, acá tenemos algo para comer si quisiéramos. Están haciendo ahí como unos pinchitos. Hay piña, hay de todo. Ahí el hombre me estaba ofreciendo también. Está buena esta playa, tiene todos los servicios. Esta es una de las playas que más nos han recomendado en los comentarios para que vengamos a conocer. Y la verdad que no defrauda en nada. Muy hermosa.
Hay unas olitas pequeñas, pero muy lindas, se puede meter súper tranquilo, se ve que hay chicos. Lo que sí hay bastante viento, no sé si es siempre así y se han hecho como unas bolitas, está bueno igual, pero voy a ir a tocar el agua para ver si está calentita. Yo apuesto a que sí. En Costa Rica el agua nunca nos defraudó. Calentísima como siempre el agua. Acá nos vamos a quedar nosotros. Vamos a aprovechar esta linda sombra. Como les mencionábamos en el video anterior, si bien no deja de ser el verde de Costa Rica, toda esta parte es mucho más seca. Por ejemplo, miren que acá atrás tenemos un cactus. Como mucho más árida esta zona, pero no deja de ser hermosa de todas formas. No nos queremos ir de Costa Rica, repetimos siempre. Es mi país preferido por lejos. La verdad que no sé si siempre está este viento acá, pero sí me llama la atención que la playa Nacascolo, el nombre viene de Nacascolt, que significa río serpenteante o agua serpenteante. Entonces puede ser que sea por eso, ojo, ¿eh? Lo que sí queremos hacer una pequeña recomendación es que vengan con tiempo, ¿no? Vengan temprano. Sí, porque nosotros, por ejemplo, nos pusimos a trabajar en la mañana y dijimos, no, vamos, después llegamos bien. Ahora lo que pasa es que esto es una reserva muy grande, nosotros no imaginábamos que era así. Y tenemos poco tiempo para visitar todas las playas que queremos visitar, porque encima el último bus sale de acá a las 5 de la tarde. Y si no, vamos a quedar varados acá en el hotel, no sé cómo será la salida. Tengo que pagar como $400 que sale el hotel, no sé. Ahora vamos a tomar un bus que es prácticamente especial para nosotros. Aquel colectivo que está allá más grande y va a otras playas, pero nosotros decidimos ir a una que solamente queremos ir nosotros, así que acá todo especializado en el día de hoy. Hemos llegado, gente. Acá nos dejó el colectivo, la buseta que nos trajo en realidad. Y comenzamos el sendero de los 502 escalones tenemos que bajar. No es tanto la bajada, creo. Es lo que tenemos que subir después. Pero bueno, vamos a meterle. Creo que son aproximadamente las 3 de la tarde. Y el colectivo va a pasar de nuevo para llevarnos a las 5. Así que tenemos que estar en ese punto a las 5 de la tarde. Yo creo que estamos bien de tiempo. Más o menos. La verdad que estamos súper arrepentidos porque vinimos después del mediodía, como dijo Facu. Y para llegar acá, nosotros tenemos 1 hora y media de donde estábamos, cerca de Tamarindo. Y este lugar es muy grande, la verdad que nosotros no sabíamos. Y volver mañana a manejar 1 hora y media de nuevo, ya estamos bastante complicados con el tema de que nos estamos por ir a Nicaragua prontito. Así que vamos a meterle pila para llegar a Playa Blanca con ustedes. Esta península es así un estilo como semi privada, digamos, porque acá se encuentran 2 hoteles muy grandes de cadenas muy importantes, que son el Four Seasons y otro muy importante de la cadena Reef, que es un hotel de 7 estrellas, nos dijeron recién cuando veníamos en la buseta. Y que una noche, atención al precio, yo casi pido asistencia médica. Una noche puede costar alrededor de unos $5.000. ¿Qué me decís vos? ¿Estaremos para pagar o no? Ahí, gente, hay un mono. Vamos a ver si le podemos dejar unas imágenes con el celular, porque yo desde acá no lo alcanzo con la cámara. Ahí está. Creo que es un mono araña. Sí, creo que son monos araña. Sofi se asustó porque dice que cruzó de allá hacia allá y ella justo iba por ahí. Capaz que quería llamar nuestra atención. ¿Y esto? ¿Qué es para nosotros solo acá, che? ¿O qué? Miren esto, gente. O sea, llegamos, finalmente llegamos. Cansó, pero no tanto. Están estas reposeras acá. O sea, somos los únicos en toda la playa. La verdad que... Estas reposeras son del hotel que está allá, ¿no? No es que están acá varadas. Igual creo que la bajada en la playa está más allá adelante. Pero se ve increíble el color del agua. No parece Océano Pacífico esto, ¿no? Para nada. ¡Llegamos, gente! Miren lo que es el color del agua. Se ve espectacular. Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque acá puede haber de todo. Porque como hay cactus, puede haber alguna espina o algo. Serpiente. Lo que sea. Pero miren lo que es esta playa. Totalmente virgen. O sea, vinimos a una playa virgen, paradisíaca. Estamos nosotros solos. Y estamos nosotros nomás.
¿Qué más se puede pedir a la vida? Que se suscriban al canal, por ejemplo. Que le pongan me gusta al video. Igual no termina acá el video, ojo, ojo. Pero miren lo que es el color del agua. Está un poquitito más fría que la anterior, pero igual está hermosa. Por las playas más recomendadas de Costa Rica y ahora nos estamos yendo a una que entra definitivamente en el top 3 de las que más nos recomendaron y hemos visto las fotos y está increíble, así que estamos súper ansiosos de llegar. Hace mucho calor por más que estemos en invierno acá en Costa Rica, pero el día acompaña para ver la playa, ¿no? Sí, estamos transitando nuestros últimos días acá en Costa Rica. La verdad que no nos queremos ir. Va a ser 3 meses que estamos en este maravilloso país y vamos a salir con lo justo, Los 3 meses que nos dieron los aprovechemos al máximo. Los aprovechamos al máximo. Se puede renovar por 3 meses más, pero hay que continuar el viaje. Pero sin duda vamos a volver a este país de la pura vida que tanto, tanto nos está encantando. Hemos llegado, gente. Miren, mejor estacionamiento no hemos podido tener, ¿no? Bien al frente del mar. Vinimos hasta acá, hasta este, no sé si llamarlo pueblo o paraje, pero es Brasilito, que como le comentábamos en el video pasado, ahora vamos a ir a cruzar el Morro y bueno, por ende eso devela a la playa que vamos a ir. Sí, señor. Vamos a ir a conocer la famosa playa. Ahí vamos para allá. Tenemos que cruzar a la siguiente playa por ahí, en esa esquinita. Acá estamos viendo que se alquilan muchos caballos, ¿no? Porque mira la playa, está toda bastante marcada. Llena de pisada de caballo y de desechos de caballo. Sí, te digo que con este calorcito vinimos con el clima justo. Hemos llegado oficialmente a Playa Conchal, gente. Miren, acá está todos estos puestitos. Gracias a toda la gente ahí que te está ofreciendo algo fresco, porque la verdad que piña hace colada. Mucho calor. Y supuestamente lo que dicen de esta playa es que es toda de conchas. A ver. Sí, es cierto. Y miren, acá la arena no es arena, sino que son todos estos caracolitos. Nosotros en Argentina es caracolitos. Acá le dicen conchas. Y es por eso que tiene este nombre la playa. Claro, miren, todo esto hasta allá, hasta en contra de aquella piedra. Y supongo que un pedazo más hacia allá. Es todo así. Qué increíble, ¿no? Tiene bien puesto el nombre, La verdad que es bastante popular esta playa, justo como nos habían mencionado, porque miren la cantidad de gente que hay. Por allá hay unos hoteles también, entonces hay gente de los hoteles. Pero la claridad del agua. No, sí, increíble. Y calentita como siempre. Sí. Miren, A ver. acá también sigue siendo todo este tipo de arena, Claro, son como conchitas y piedritas y... Está bueno para esfoliarse. Sí. Me pongo así en la cara. Y caminando unos 50, 70 metros tal vez, ya se terminan todo lo que son las conchitas. Acá está Sofi modelando. Se terminan las conchitas y ya hay como más arena. ¿Vamos para el agua? Sí. ¿Estoy peinada? Sí. Una pequeña recomendación, si quieren venir a esta playa, está todo bien, es perfecta, el agua es hermosa. Nosotros nos vamos a poner acá a tomar unos matecitos. Pero una cosa que le quería decir es que si son fanáticos de los atardeceres, esta no es la playa adecuada porque tenemos esa colina ahí y el sol se pone atrás. Se ve desde otras playas, como por ejemplo Playa Flamingo, que está hacia allá, y del otro lado está Playa Grande y Playa Ventana, que sí se ve. En esta no es la adecuada. Al día siguiente. La mayoría de los comentarios dicen que la playa que vamos a visitar ahora, que va a ser la última del video, dejamos para broche de oro. Es la que más recomendaron. De toda la gente que votó, opinó, comentó, es la que más mencionada fue. Ahora vamos a ver si podemos conseguir un camping por acá. Bueno, gente, estamos entrando al camping. ¿Habrá alguien acá? Me parece que están comiendo. Son las 12 del mediodía, por eso. Sí, este es el camping en donde nos vamos a quedar, pero bueno. Camping La Casa del Árbol. Ya nos otorgaron un lugar acá en el camping. Miren, ahí va Tutuca, Facu va a estacionar el auto.
y vamos a proceder a armar la carpa. Está divino el camping, la verdad. Hay juegos allá para niños, acá tenemos los baños, las duchas. Este va a ser nuestro lugarcito acá para armar la carpa. Ahí tenemos una cocinita, las tomas de luz, así que estamos de 10. Ahora sí, gente, a lo que vinimos. Ya listamos la carpa, ya nos pusimos el traje de baño y estamos listos para ir a conocer, según los ticos, la mejor playa de Costa Rica. Por acá dejamos el auto, como pueden ver está lleno. Y que oficialmente hemos llegado, ¿no? Oficialmente estamos en Playa Rajada. Llegamos a la playa más linda de Costa Rica. Obviamente va a haber mucha gente que está en desacuerdo, pero nosotros, como les dijimos, fue la playa más votada por todos los ticos que nos recomendaron playas, valga la redundancia, para recorrer acá en Costa Rica. Así que efectivamente, un aplauso. Espera que se me clavó una espina en la ojota. Guarda que se la tiraste en la cancha a la gente. A simple vista lo que se puede ver es un agua bastante clarita y como una playa bastante larga y ancha, ¿no? Se puede ver que hay bastante lugar. Bueno, igual la marea nos dijeron que está un poco baja ahora en este momento. Sí, pero lo que se ve es que el agua también es súper cristalina y está como una piletita ideal para nadar con el calor que hace. Sí. Así que nos pueden dejar en comentarios, sobre todo si son ticos, si esta es la mejor playa de Costa Rica, ¿eh? Pero antes de meternos a disfrutar esta hermosa agua, tenemos un bonus track. Yo iba a decir la misma palabra. Estamos sincronizados. Sí. Tenemos un bonus track, gente. Ya les mostramos la mejor playa, la que mencionaron los ticos. Pero, muchos comentaron, si van a Playa Rajada, definitivamente tienen que ir a este lugar que vamos a ir en este momento. Jorge Suspenso. Así que nosotros, como siempre, le hacemos caso a la gente local, que es la que verdaderamente sabe, estamos yendo a develar este mito. Este lugar está bastante oculto, como pueden ver. Miren, este es el recorrido que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hay? No sé, como unos mini frutitos. Como les decía, está bastante oculto porque dicen que este es un paraíso súper virgen, que es muy poco explotado este lugar. De hecho, lo que podemos ver es que no hay tantos servicios como en otras playas que hemos recorrido. Sí, dicen que no está como tan adaptado al turismo. Exactamente, acá, es más, me atrevería a decir que estos son lugares solamente conocidos por los locales. Esta parte sí como que se ve bastante adaptada, ¿no? Sí, esta parte cambió. Sí, cambió. porque miren, allá atrás recién entramos a un lugar y ahí estaba como el estacionamiento. Y miren, la salida a la playa está hecha como de esta forma. Hemos llegado, gente, oficialmente al bonus track que les habíamos prometido. Con ustedes, Playa Rajadita. Así es el nombre de esta playa, porque detrás de ese morro, que es donde estábamos recién, está Playa Rajada. Y acá es Playa Rajadita, es un poquito más chiquitita, pero la verdad que se ve bastante linda también. Por ahí hay como una especie de palmeras y está un poquito más arregladito. Nos mintieron al final, no era tan desolado esto. Hay como tipo un glamping, algo así se podría decir, porque hay una carpa. Un hotel, no sabemos. No sabemos bien, pero la verdad que la playa está increíble. Sí, vamos a buscar una sombra y nos vamos a meter al agua. ¿Estamos listos para el agua? Sí. Yo también, mira. Protector. Yo también estoy listo, mira. Usen protector, gente. Mira, acá está pariendo la gorra. La gorra que te regaló Mao, que dice Costa Rica. Así me voy a meter al agua. Soft Paradise. Como los chicos. Vamos rápido porque la arena está re caliente. Ah, está fría. Puede ser también porque hace mucho calor, entonces sí, se siente bastante. No la estaba grabando, saltó una raya. ¿Sí? Sí, allá. Por allá saltó. Yo tengo miedo ahora. Uy, ¿para qué le habré dicho? Para mí estas huellas no son de perro, porque si pueden ver mi mano, son bastante grandes. No sé si acá habrá pumas o jaguares. Miren,
Acá hay otra, en realidad hay varias, pero estoy buscando la que más pronunciada se ve. A ver, miren mi mano. Esto no es un perro. No es un perro. Bueno, desconocemos qué tipo de animales hay por acá, pero definitivamente un perro no es. Y ese fue todo nuestro recorrido por las playas que más nos recomendaron los ticos acá en Costa Rica. Esperamos que les hayan disfrutado, que nos dejen un comentario qué les parecieron las playas. ¿Cuál les gustó más? Y si faltó alguna para la próxima vez, porque sin duda vamos a volver a este país. Exactamente. Desde acá, desde este hermoso lugar, les decimos que no olviden de suscribirse al canal, dejarnos un me gusta. Para no perderse nada, que ya dentro de poquito entramos a un nuevo país. Nos vemos en el próximo video. Chao.